La Champions League 2012-2013 nos dejó grandes momentos de camino a Wembley, donde volvería a disputarse la final para conmemorar el aniversario 150 de la Federación Inglesa de Fútbol. La liguilla inicial tuvo pocas sorpresas, pero nos dejó la inesperada eliminación del Chelsea a manos de la Juventus y el Shakhtar Donetsk. Los vigentes campeones perdieron el golaveraje particular con los ucranianos y se vieron abocados a jugar la Europa League tras caer 3-0 en Turín. El Bayern Múnich de Heynckes inició su revancha con una victoria por 2-1 sobre el Valencia, pero dejó muchas dudas tras caer por 3-1 en Bielorrusia ante el Bate Borisov. Un triunfo por la mínima en Lille y una goleada por 6-1 a los galos en Múnich encarriló el pase de los germanos, que acabarían como primeros de grupo tras empatar a 1 en Valencia y derrotar por 4-1 al Bate en Alemania. El equipo más fuerte de la primera fase fue el Paris Saint-Germain, que con su megaproyecto de grandes fichajes sumó 15 puntos por delante del Porto. El Schalke 04 regresó a la Champions relegando al Arsenal a la segunda plaza del Grupo B, y el Euromálaga se estrenó en la competición por la puerta grande. Los de Pellegrini comenzaron derrotando por 3-0 a Zenit y Anderlecht, y se clasificaron matemáticamente tras sumar 4 puntos ante un Milán venido a menos. Los blanquiazules fueron cabezas de serie junto al Barcelona, Manchester United y Borussia de Dortmund, que se impuso a Real Madrid, Ajax y Manchester City en un grupo de la muerte donde también se clasificaron los españoles. Precisamente Real Madrid y Manchester United protagonizaron el duelo bomba de octavos tras una década sin cruzarse. Los ingleses se adelantaron en el Bernabéu con un cabezazo de Welbeck, pero Cristiano Ronaldo puso el empate definitivo con otro gran testarazo. En el Teatro de los Sueños el United se adelantó con un gol de Ramos en propia puerta, pero el partido daría un vuelco en el minuto 56. La entrada de Nani sobre Arbeloa dejó con 10 a los de Ferguson y provocó la entrada de Modric al terreno de juego. El croata igualó la eliminatoria con un golazo en el minuto 66. Y 3 minutos más tarde, Cristiano Ronaldo daba la puntilla a su equipo y metía al Madrid en cuartos. La otra bomba del sorteo emparejó a Milan y Barcelona en una eliminatoria de contrastes que comenzó con una victoria italiana por 2-0 en San Siro. Los goles de Boateng y Muntari ponían a los catalanes contra las cuerdas. En el Camp Nou, Messi lideró la remontada azulgrana con un golazo a los 5 minutos de partido. Nian perdonó el empate con un disparo al poste en el 38, y justo en la jugada siguiente, Messi igualó la eliminatoria con un certero zurdazo. Villa marcó el 3-0 en el minuto 55, y Jordi Alba salvó un gol y sentenció la eliminatoria marcando el 4-0 definitivo. El duelo ibérico entre Málaga y Porto comenzó con victoria lusa con un gol de Moutinho en Dodragao. En la Rosaleda, Isco igualó la llave con un golazo al borde del descanso, y Roque Santa Cruz culminaba el pase a cuartos de los blanquiazules con un histórico cabezazo. El Paris Saint-Germain se llevó un valioso triunfo de Mestalla por 1-2, pero la expulsión de Ibrahimovic hizo que sufriese más de la cuenta en la vuelta. En París, Jonas adelantó al Valencia con un golazo, pero el tanto de la Lavezzi certificó la clasificación de los galos. El Bayern de Múnich también sufrió frente al Arsenal, al que se impuso por 1-3 en el partido de ida en Londres. Kroos abrió el marcador a los 7 minutos. Müller hizo el segundo poco después.
y aunque Podolski recortó distancias, Mandžukić anotaba el 1-3 definitivo. El partido de vuelta parecía un trámite para los alemanes, pero un tempranero gol de Giroud metió a los Gunners en la eliminatoria. Un gol de Koscielny a 5 minutos para el final hizo temblar los cimientos del Coliseo bávaro, pero el Bayern aguantó la ventaja y pasó a la siguiente ronda. El Borussia Dortmund estuvo 2 veces por debajo en el marcador ante el Shakhtar en Ucrania, pero un cabezazo de Hummels en los últimos minutos le daba a los amarillos un valioso empate para el partido de vuelta. En Alemania los de Klopp ganaron por 3-0 y con los goles de Santana, Götze y Błaszczykowski se clasificaban para cuartos 15 años después. El Schalke 04 sacó un valioso empate a 1 ante el Galatasaray en Estambul, pero perdió la ventaja en un loco partido de vuelta que acabaron ganando los turcos por 2-3. Más sencillo lo tuvo la Juventus, que se impuso por un 5-0 global a un inofensivo Celtic de Glasgow. Los italianos se encontraron en cuartos con el Bayern de Múnich, que marcó nada más comenzar el partido con un chutazo de Álava en Múnich. Mediada la segunda parte, Buffon dejó el balón a pies de Mandžukić, que regalaría el gol a Müller para que los muniqueses ampliasen la ventaja. Tras el 2-0 del partido de ida, el Bayern contuvo las acometidas de la Juve en Turín y Mandžukić amplió la renta en el minuto 64. Con la eliminatoria decidida, la Juventus bajó los brazos y Pizarro en el tiempo de descuento certificó el pase de los bávaros a semifinales. Más frenético fue el enfrentamiento entre Paris Saint-Germain y Barcelona, que abrieron fuego en el Parque de los Príncipes de París. Los locales avisaron con un disparo al poste de la Betsy, pero fue Messi quien desniveló el marcador al filo del descanso. Ibrahimovic empató el partido en fuera de juego a 10 minutos para el final, pero un penalti de Sirigu Alexis permitió a Xavi devolver la ventaja a los catalanes. La victoria visitante parecía asegurada, pero ya en el tiempo de descuento, Matuidi sorprendió a Valdés para marcar el definitivo empate a 2. En el partido de vuelta ambos equipos tuvieron claras ocasiones, pero fue Pastore quien introdujo el balón en la portería en el minuto 50. Con el resultado adverso, el Barcelona se volcó sobre la portería rival y Pedro consiguió el gol del empate con un zurdazo en el 70. El partido finalizaba 1-1 y el Barça alcanzaba las semifinales por el valor doble de los goles en campo contrario. El Real Madrid de Mourinho también pasó a semifinales tras vencer por 3-0 al Galatasaray en el Bernabéu y adelantarse con un gol de Cristiano en Estambul. El arrojo de los turcos en la segunda mitad les permitió marcar 3 golazos que dieron vida a la eliminatoria, pero un cuarto gol anulado a Drogba y otro tanto de Ronaldo en el tiempo de descuento acabó con la aventura de los otomanos en Europa. El Borussia Dortmund sería el siguiente escollo para el Málaga, que recibió a los alemanes como local en un partido muy igualado. A pesar de las ocasiones de ambos equipos, el encuentro acabó sin goles y la eliminatoria se decidiría en Alemania. El Signal Iduna Park presentó un ambiente impresionante, pero el Málaga golpeó primero con un gol de Joaquín a los 25 minutos de partido. El Borussia reaccionó antes del descanso
y tras una perfecta combinación entre Götze, Reus y Lewandowski, el polaco estableció el gol de la igualada. En la segunda parte el Dortmund se lanzó al ataque y el encuentro se convirtió en un intercambio de ocasiones. A 8 minutos para el final, el Málaga marcó el 1-2 con un gol en fuera de juego de Eliseu, pero el tanto subió el marcador, dejando a los alemanes contra las cuerdas. Los amarillos se lanzaron al ataque y ya en el tiempo de descuento, Reus anotó el empate que daba esperanzas al equipo de Klopp. Los nervios atenazaron al Málaga en el descuento y un centro de Lewandowski en el minuto 93 se convirtió en una jugada llena de carambolas que acabaría con el balón dentro de la portería. Santana marcaba el 3-2 tras un doble fuera de juego y daba una polémica clasificación al Borussia Dortmund. El sorteo de semifinales deparó un doble enfrentamiento hispano-alemán entre los dos grandes de la Liga y la Bundesliga. El 23 de abril, el Bayern recibió al Barcelona en Múnich en un partido para la historia. Los bávaros arrollaron a su rival desde el inicio y a los 25 minutos de partido, Müller hacía el 1-0. Nada más comenzar el segundo tiempo, Mario Gómez marcó el segundo en otra jugada de estrategia. Y con los teutones en modo rodillo, Robben ampliaba la ventaja a cuarto de hora para el final. El ciclón muniqués pasó por encima de los azulgranas y en el minuto 82, Müller empujaba a la red el 4-0 definitivo con el que el Bayern ponía la directa a la final de Wembley. El Barça afrontó la vuelta sin fe en la remontada y el Bayern terminó de darle la puntilla con un golazo de Robben al inicio de la segunda parte. La máquina teutona continuó avasallando a su rival y en el minuto 72 Piqué marcó el 0-2 en su propia portería. Poco después, Ribéry asistió a Müller para que marcase el tercero y el Bayern daba carpetazo a las semifinales con un festival de fútbol y contundencia. Después de un impactante 7-0 global, los de Heinkes sacaban el billete para otra final de Copa de Europa. La otra semifinal entre Borussia Dortmund y Real Madrid también se inició en Alemania y comenzó con un inicio arrollador de los locales. A los 9 minutos, Lewandowski ganó la espalda de Pepe y remató un centro medido de Götze para inaugurar el marcador. Los de Mourinho fueron entrando en el partido y antes de que el primer tiempo acabase, Higuaín asistió a Cristiano para que igualase la contienda. A la vuelta de los vestuarios, el Borussia volvía a imponer su ritmo y Lewandowski aprovechaba un rechace para devolver la ventaja a su equipo. Solo 5 minutos después, el delantero polaco se inventó una jugada de malabarista y con un potente derechazo marcó su tercer gol del partido. Mediada la segunda parte, Xabi Alonso derribó a Reus dentro del área y Lewandowski de penalti cerró su noche histórica con un póker de antología. El equipo de Klopp conseguía un 4-1 de renta y el Real Madrid se citaba con la épica del Bernabéu para seguir soñando con la 10ª. 7 días después el Coliseo Blanco vistió sus mejores galas y el Madrid se empleó al límite para intimidar a su rival. A los 13 minutos, Götze tuvo que abandonar el partido por lesión y a continuación Özil perdonaba un mano a mano frente a Weidenfeller. El Dortmund resistió la presión local hasta el descanso y al inicio del segundo tiempo parecía tener todo bajo control.
Lewandowski estrelló un disparo contra el travesaño y poco después Gundogan se topó con una heroica estirada de Diego López. La parada del portero madridista cambió la tónica del partido y el Madrid encontró en la épica lo que no le daba el fútbol. Benzema abrió la lata 7 minutos para el final y 5 minutos más tarde Sergio Ramos enganchaba un zurdazo que ponía a los blancos a un solo gol de igualar la eliminatoria. Los de Mourinho exigieron a la zaga alemana hasta el último segundo, pero la garra y el pundonor blanco fueron insuficientes para evitar un clásico alemán en la final de Wembley. El 25 de mayo de 2013, Borussia Dortmund y Bayern Múnich se veían las caras en Londres para jugar la primera final germana de la historia de la Champions. El equipo de Klopp entró mejor al partido y Neuer tuvo que intervenir para salvar a su equipo. Con el paso de los minutos el Bayern encontró su juego y mediada la segunda parte, Weidenfeller desvió un cabezazo de Mandzukic al palo y ganó un mano a mano frente a Robben. Lewandowski continuó encordiando el área muniquesa y otra vez Robben chocaría con un muro llamado Weidenfeller. Tras el paso por los vestuarios, el Bayern llevó la iniciativa en el segundo tiempo y en el minuto 60, Robben conectó con Mandzukic para que el croata empujase el esférico a las mallas. Pese al gol encajado, el Borussia reaccionó pronto y un derribo de Dante sobre Royce fue castigado como penalti. Gundogan fusilaba a Neuer para igualar el marcador y los minutos finales se vivieron con dramatismo. Subotic salvó sobre la línea un gol cantado de Müller y Weidenfeller repelía los bombazos bávaros. El acoso de los de Heynckes parecía inerte, pero cuando la prórroga parecía ya inevitable, Robben anotó el gol de la victoria en el último instante. El neerlandés rompía su gafe en las finales y se convertía en el protagonista de la quinta Copa de Europa del Bayern Múnich. El equipo bávaro vencía a su máximo rival y levantaba el segundo título de una temporada en la que conquistó un histórico triplete.